Bien, señores, y a partir de este momento en revistaverde.com.uy vamos a analizar lo que dejó el reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y este análisis lo vamos a tener todos los meses. Además, vamos a tener un análisis semanal de lo que está pasando con el mercado de granos a nivel local. Lo vamos a estar haciendo con AZ Group y vamos a recibir a partir de este momento a Nicolás Udakiola, quien es director de AZ Group, para analizar justamente en esta oportunidad el reporte de Luzda. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto. Bueno, vayamos en esta oportunidad a ver qué dejó el reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que ustedes han titulado el USDA en línea con la línea de expectativa, pero con sorpresas en la magnitud. ¿Cómo se explica esto, Nicolás? Tal cual. Bueno, este informe de Luzda suele ser un informe muy esperado, ¿no? En términos del momento, por todo lo que venimos transitando en el mercado. Y ahí hace alusión al título, a las sorpresas que nos deja el informe, que fue un informe que estuvo relativamente alineado a la expectativa, con la misma tendencia en que iba la expectativa de los privados, pero con algunos datos que nos traen cierta sorpresa por la magnitud de la diferencia. Y cuando hablamos de esto, particularmente tenemos que hacer foco en lo que es el informe y lo que hizo alusión respecto a trigo, a la producción de trigo. Y si lo miramos en forma global, el dato estimado de producción de trigo de 777, casi 777 millones de toneladas en el mundo, es un dato que muestra un recorte importante respecto al mes pasado, y por sobre todo que nos pone a igual volumen de lo que fue la producción del año pasado. Una campaña, la actual, que presenta misma producción e incremento en la demanda, en consecuencia, una reducción de stocks en el mundo, una reducción de la relación stock-consumo en el mundo y en los principales exportadores particularmente, porque fue ahí mismo donde se hicieron los principales ajustes de producción, ¿no? Justamente en Rusia, para arrancar a mencionar el primer caso, fue la gran sorpresa que dejó Luzda, porque recortó la producción a 72 millones de toneladas, 72,5 millones de 85 que tenía el mes pasado. Y Rubén, vos sabés que la expectativa del mercado era de recorte de producción, porque es en línea con lo que se venía viendo en el avance de cosecha de los trigos en Rusia. De todos modos, el recorte fue mucho más bajo de lo que se esperaba. De hecho, el mínimo de los privados rondaba en 77 millones y, como te decía recién, redujo a 72, casi 5 millones de toneladas más, redujo la producción de lo que se esperaba, el rango mínimo. Así que en ese sentido, por ahí arrancan las noticias que hacen alusión a la magnitud que nos muestra este reporte de Luzda. Un reporte que también ajustó la exportación, y vale mencionar que Rusia es el principal exportador de trigo del mundo y que de 40 millones de toneladas lo recortó a 35. Es una realidad que, si nos corremos un poco al país vecino, mejoró un poco la condición y la expectativa del trigo de Ucrania. De todos modos, la globalidad de los datos de trigo muestran un recorte de producción, un recorte en lo que es saldo exportable en los principales países exportadores, y de ahí viene la sorpresa y claramente su justa reacción en el mercado, ¿no? Claro, a propósito de eso, Nicolás, perdona que te interrumpa, una fuerte reacción del precio hoy en Chicago tras el reporte de Luzda. Sin duda, y justamente viene relacionado a eso, porque no es menor, porque si bien se esperaba que reduzca la producción de Rusia, que reduzca la producción de Canadá, que reduzca en línea con lo esperado, o incluso levemente menor a lo esperado, que reduzca la producción de Estados Unidos, pone a tres principales actores del mercado de exportación de comercio internacional de trigo en una situación más ajustada, y en función de eso vemos que estamos hoy ante la menor relación stock-comercio en los principales 8 exportadores y en los principales 5 exportadores. Eso quiere decir que deja un poco más tenso el mercado y, en consecuencia, el mercado reacciona con suba de precios. Bien, ¿algo más para comentar sobre lo que dejó el USDA, en este caso para el trigo? No, simplemente el dato de Canadá, ¿no? Canadá le estimó 24 millones de toneladas de producción, una producción que el mes pasado era de 31,5,
y en línea con eso también redujo la exportación. De 23 millones que esperaba exportar Canadá el mes pasado, pasó a 17,5, y sin duda es otro recorte fuerte, que no es más que mostrar lo que ya se esperaba, ahí sí, en Canadá, una menor producción por la magnitud de la seca, la misma seca que atraviesan los trigos de primavera, bien digo, de Estados Unidos, y la colza de Canadá, ¿no? Una zona muy afectada climáticamente, y que en ese sentido sí se estaba dando esa expectativa de recorte de producción y de saldo exportable. Bien, te voy a pedir opinión y algo de análisis en 30 segundos. Esta situación que describe el USDA para el trigo, ¿le pone un piso de precios al cereal, sobre todo en este ciclo? Creo que le cambia un poco el corto plazo, por lo menos en términos de perspectiva. De hecho, en el día de hoy, durante la jornada y los cambios que tuvimos en el precio de Chicago, vimos la posición diciembre, que es esa posición de referencia para nuestra cebada, vimos la posición diciembre tocar los máximos de lo que ha cotizado desde que empezó a cotizar. Superó por leves centavos los valores de mayo, que fueron los valores máximos. Estamos hablando de casi estar llegando arriba de los 760 centavos. Incluso 7,70. Entonces, el salto es importante. Creo que nos invita a pensar que porque los cambios y las reducciones son en varios países, podríamos estar considerando que estamos un escalón un poco más arriba. No es Bien, menor la correlación con el maíz, ¿no? Sin claro. duda es un no menor para seguirlo de cerca. Bien, vayamos a maíz. Los grandes números de USDA en este caso para maíz. Bien, en términos de maíz, había mucha expectativa por ver, y me voy primero a un dato mundial, si el USDA le iba a recortar la importación estimada de China, que venía en niveles de 26 millones de toneladas, y que durante el último mes vimos a China que anunciaba que pretendía importar grandes niveles de maíz, pero menos de lo que dice el USDA. China estimaba niveles en torno a los 20 millones de toneladas. Con lo cual, desde ese lado, un dato positivo que el USDA mantiene esa demanda de China. Un dato positivo también que le redujo a la producción esperada de Brasil, una campaña que tuvo muchos problemas climáticos, la safrinia, y que sin duda tampoco trajo sorpresas, porque si bien redujo, como era de esperar, lo redujo en una magnitud similar a lo que se esperaban los privados, y muy parecido a lo que dijo la CONAB en esta semana. Entonces, en ese sentido, alineado a la expectativa, el USDA redujo la producción de Brasil y en consecuencia su saldo exportable. Sí trajo novedades en lo que es el rendimiento. Las mismas condiciones de lluvias por debajo de lo normal y altas temperaturas que afectaron, con datos oficiales del USDA, alrededor del 30-36% de la superficie de maíz de Estados Unidos, obligaba a pensar que iba a haber un recorte de rendimiento, porque el USDA de julio mostraba un rinde de tendencia superior a los máximos de los últimos años. ¿Qué publicó hoy? 10.960 kilos esperados, casi 300 kilos menos, un poco más de 300 kilos menos por hectárea, y un poco más de lo que esperaban los privados. Y ese sí fue una pequeña sorpresa que vino a darle un poquito de respiro y de respaldo al trigo, por eso la correlación, porque el principal forrajero que compite o que correlaciona bien con el trigo también reduce producción con una debilidad. La demanda también la corrigió. En consecuencia, todo lo que corrigió de oferta no se traduce a demanda. Pero la conclusión de maíz para Estados Unidos es que de nuevo vamos a stocks menores a lo que se esperaban. Estamos en 31,6 millones de toneladas de stock esperado al cierre de la campaña, aún con la corrección de demanda que hizo sobre Estados Unidos. Levemente, solo 2 millones de toneladas por arriba de lo que terminó la campaña 2021, y el dato no menor, con una relación stock-demanda de 8,5%. De nuevo estamos hablando de una de las relaciones stock-demanda más bajas de la historia de Estados Unidos en el país que es referente por ser el principal productor, consumidor y exportador mundial de maíz. Bien, vayamos a las oleaginosas. ¿Qué pasó en colza? Bien, está bueno la correlación. Hablamos de Canadá, de los trigos, del problema de las condiciones climáticas. Colza era un dato que se esperaba y que el USDA estuvo alineada a la expectativa. Fue el principal factor que nos llevó y nos impulsó en términos de precio durante el último mes y medio, y volvimos a ver máximos en estas últimas semanas.
de la colza, y básicamente se debía a que el principal productor, que es Canadá, veía atravesando esta situación productiva compleja. La recorrección de producción de luzda para Canadá de colza fue del 21% aproximadamente, recortó 4 millones de toneladas, dejó una producción en 16 millones de toneladas y en consecuencia, siendo Canadá un actor tan importante, llevó a que la relación stock-consumo también vuelva a mínimos desde el 2000 a la fecha. Entonces, para este complejo de oleaginosos, de productos que con su subproducto de aceite, ya arranca a convalidar el USDA esta menor producción y sin duda le sigue generando tensión a este mundo de aceites vegetales que viene bastante complejo y ajustado desde el año pasado, ¿no? Bien, y en el caso de girasol, ¿allí qué se puede comentar? Bueno, en girasol hubo una pequeña corrección de producción y hubo ciertas compensaciones que va en línea con lo que ocurre o ha ocurrido climáticamente entre Rusia y Ucrania. El clima redujo la producción esperada de Rusia, pero aumentó la de Ucrania compensándolo casi 100%, con lo cual vamos a una campaña que recupera la producción mundial significativamente respecto a la seca que pasó el año pasado. Girasol, va a haber más producción de girasol en el mundo, de la mano principalmente de Rusia, de Ucrania y de Unión Europea, que entre los tres suben ampliamente la producción del año pasado. El dato de este año, de este mes, perdón, sin duda es la corrección de Rusia, pero compensado por Ucrania y sin grandes cambios para Argentina, que si bien el USDA no lo mostró, empezamos a ver en Argentina alguna secuela de este invierno con poca humedad, que ya nos empieza a mostrar que se está pasando la fecha óptima de siembra de girasol en el norte del país, esa región que arranca y que siembra en torno al 20-25% del área en Argentina, ya está atravesando ahí un déficit hídrico que debería o podría llevar a una menor superficie como lo fue el año pasado. Bien, ¿en cuánto estaría la producción de girasol en este ciclo? En Argentina se esperan 3,4 millones de toneladas, pero si bien hay un negocio muy interesante y una intención de siembra muy generalizada, que hoy incluso cuesta conseguir semilla en algunas zonas, el norte del país empieza a mostrar que esa expectativa, por lo menos, pareciera que va a quedar un poco lejos. Bien, por último, en el caso de la soja allí, los grandes números, ¿por dónde pasan? Bueno, cerremos soja, que está muy relacionada al clima, ¿no? Como producto oleaginoso, no hay grandes novedades en lo que es el mercado de soja mundial. La principal novedad que podríamos llamarlo como el primer semáforo amarillo que nos presenta el USDA de cara a la campaña 21-22 es que redujo la importación de China de 102 millones de toneladas a 101. Y en ese sentido es, porque ya lo veníamos orejeando al tema, poner en duda la demanda y cómo va a seguir el ritmo. De todos modos, no es un gran cambio y sigue siendo un gran nivel el esperado de importar de China. Lo otro que sí fue un cambio que se esperaba y que estuvo en línea, incluso levemente por debajo de lo que se esperaba, fue la reducción de rendimiento. Se llevó el rendimiento esperado a 3.360 kilos, una caída desde los 3.420, un dato que se esperaba, pero que era dudoso respecto a cómo iba a compensar las buenas zonas que vienen atravesando climáticamente, centro-sur y la zona de Mississippi, respecto a todo lo que es centro-norte y la otra región que mencionábamos recién. Con lo cual, no hubo grandes cambios desde el punto de vista del cuadro de oferta y demanda de Estados Unidos, y creo que posterga un poco la decisión, ¿no? Porque nos da tiempo a ver qué es lo que ocurre climáticamente durante agosto, en términos de expectativa de producción, y si no se guardó el USDA ahí alguna ficha para mover el rendimiento en agosto. De todos modos, todo lo que corrigió de oferta, lo corrigió de demanda, y en consecuencia mantenemos los 4,2 millones de toneladas de stock final y una relación stock-consumo que sigue en niveles de 3,5% y, en consecuencia, en los niveles más bajos de Estados Unidos en los últimos años. Por lo tanto, soja sigue siendo una incógnita por Estados Unidos y desde ya una gran incógnita, permitidme agregar el detalle, Sudamérica con todo lo que se viene en términos de clima, una nueva campaña y gran expectativa de la producción de Brasil, ¿no?
Pero muy bien, Nicolás Udakiola, director de AZ Group, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, muchas gracias y como siempre te digo, encantado de estar compartiendo este espacio y que estaremos frecuentemente a partir de ahora en este encuentro que vamos a tener de forma mensual. Muchas gracias.